Quítate de mi vista, indio mugroso. Las palabras salieron de la boca de Isabela Mendoza como balas envenenadas, dirigidas al hombre de 45 años que acababa de entrar al restaurante más exclusivo de Guadalajara. No sabía que estaba humillando al mismísimo amor de su vida, disfrazado para poner a prueba su corazón. Lo que pasó después cambió la vida de todos para siempre. Isabela estaba sentada en la mesa principal del restaurante, la Hacienda de Oro, el lugar más caro de toda la ciudad, donde un solo plato costaba más que el salario mensual de un trabajador promedio. Sus amigas de la alta sociedad reían como hienas al ver al hombre moreno y sudado que había osado entrar a su espacio sagrado. Era un jueves de diciembre, y la prueba más importante en la vida de un esposo acababa de comenzar de la peor manera posible. El hombre en la entrada era Alejandro Vázquez, dueño de la hacienda más grande de Jalisco, con más de 100,000 hectáreas de tierra y una fortuna que superaba los 500 millones de dólares. Pero nadie en ese restaurante lo reconocía. Vestía ropa de obrero, botas embarradas, camiseta manchada de cemento y un casco amarillo en la mano. Había pagado a un especialista en caracterización 50,000 pesos para crear el disfraz perfecto. Su piel bronceada se veía más oscura, tenía polvo de cemento en las manos y hasta había practicado caminar encorvado como alguien cansado por años de trabajo pesado. «Miren nada más», continuó Isabela levantándose de su mesa donde cenaba con Sofía Herrera y Valentina Ruiz, sus amigas millonarias. «Otro de estos nacos perdidos invadiendo nuestro lugar». Sus palabras cortaban el aire como cuchillos, y las tres mujeres, todas en sus 30 años, explotaron en carcajadas que resonaron por todo el restaurante sofisticado. Sofía Herrera, heredera de una cadena de joyerías de lujo, golpeó la mesa con fuerza. «Isabela, siempre atraes a los personajes más raros. ¿Dónde encuentras a estos tipos?», dijo, limpiándose las lágrimas de tanto reír. Sofía tenía el mismo problema que Isabela. Había nacido rica y nunca había trabajado un solo día para ganarse nada. Valentina Ruiz, dueña de una cadena de spas exclusivos heredada de su familia, ya estaba grabando con su celular. «Chicas, no van a creer lo que está pasando aquí», narraba para la cámara. «Un albañil loco se metió a la Hacienda de Oro, creyendo que esto es una fonda». Valentina siempre convertía todo en contenido para sus redes sociales, donde presumía una vida de excesos ante 500,000 de seguidores. Alejandro sintió cada risa como una puñalada directa al corazón. Debajo del disfraz de obrero común, ropa simple pero digna, postura encorvada, casco en la mano, estaba el hombre que había construido un imperio vendiendo ganado desde los 15 años. Y ahora presenciaba en horror absoluto cómo su propia esposa lo convertía en espectáculo para diversión de ricas arrogantes. Durante 12 años de matrimonio, Isabela nunca había mostrado este lado tan cruel, o tal vez siempre había estado ahí, oculto detrás de sonrisas falsas y palabras dulces, cuando él tenía dinero que gastar en ella. «Isabela, ya basta», susurró Roberto Silva desde la mesa de al lado. El esposo de 35 años, empresario textil, parecía incómodo, pero no lo suficiente para realmente intervenir. Roberto sabía que contradecir a Isabela públicamente podría costarle caro. Ella tenía conexiones poderosas y una lengua venenosa. «Para nada», gritó Sofía, levantando su copa de champán cristal que costaba 8,000 pesos. «Esto está buenísimo, miren la cara de confundido del Prieto». Señaló directamente a Alejandro, quien permanecía parado en la entrada, fingiendo no entender qué pasaba, pero absorbiendo cada palabra cruel como veneno puro. Alejandro recordó cuando conoció a Sofía hace años, en una fiesta de su boda con Isabela. Entonces le había parecido una mujer educada y elegante. Ahora veía que la educación había sido solo barniz social, cubriendo un alma podrida por dentro. Valentina acercó la cámara a Alejandro. «Amigos, denle like y suscríbanse». «Albañil perdido en restaurante de ricos», narraba como si fuera un programa de comedia. «Apuesto a que vino buscando trabajo de mesero y se confundió». Los comentarios ya empezaban a aparecer en la transmisión en vivo. Risas, emojis burlones, gente pidiendo que humillaran más al obrero. «Oye, Prieto», gritó Isabela más fuerte, asegurándose de que todo el restaurante prestara atención. Su voz resonaba entre las mesas de caoba y cristal, haciendo que otros comensales dejaran de comer para presenciar el espectáculo. «¿Estás perdido? Los trabajos de construcción están del otro lado de la ciudad». La mesa explotó en risas nuevamente y otros clientes comenzaron a tomar fotos discretamente. Alejandro observó el ambiente a su alrededor. Había cerca de 60 personas en el restaurante esa noche.
Empresarios, políticos, artistas, toda la élite tapatía. Algunas personas parecían incómodas con la situación, susurrando entre sí, pero nadie tenía valor para confrontar a 3 millonarias conocidas. El poder del dinero creaba una burbuja de impunidad alrededor de Isabela y sus amigas. El maître, un hombre de 55 años llamado Giuseppe, se acercó nerviosamente. Alejandro lo conocía desde hace 8 años. Siempre había sido tratado con reverencia absoluta por el italiano. Ahora Giuseppe lo miraba sin reconocimiento, viendo solo a un obrero inconveniente. «Señor», dijo Giuseppe educadamente a Alejandro, «¿puedo ayudarlo en algo?». Su voz temblaba ligeramente. Sabía que expulsar al obrero frente a otros clientes podría generar comentarios negativos, pero también sabía que disgustar a las jóvenes millonarias podría costarle su empleo. «Alguien que llame a seguridad», gritó Valentina entre risas, aún grabando. «Este tipo puede tener drogas encima, puede ser peligroso. Imagínense si empieza a robar carteras por todo el restaurante». Las 3 amigas se doblaron de risa, como si la posibilidad de que un obrero fuera un criminal fuera la comedia más divertida del mundo. Alejandro dio un paso vacilante hacia dentro del restaurante. Había planeado esta prueba durante semanas, contratado a un especialista en caracterización para crear el disfraz perfecto, estudiado cada detalle de cómo un obrero desorientado se comportaría. Pero nada podría haberlo preparado para la crueldad colectiva que presenciaba. Su propia esposa, liderando una humillación pública contra el hombre que le había dado todo en la vida. Por cierto, ¿desde qué ciudad nos están viendo esta noche? Comenten abajo porque esta historia apenas está comenzando y lo que viene los va a dejar sin palabras. Yo solo quería preguntar por trabajo, murmuró Alejandro, interpretando perfectamente el papel de obrero confuso. Mi jefe me dijo que aquí necesitaban albañiles para una remodelación. Dejó que su voz temblara, que sus ojos vagaran por el ambiente, que sus manos callosas buscaran apoyo en el casco amarillo. Pero lo que pasó después fue tan cruel, tan inesperado, que Alejandro quedó completamente destrozado. ¿Trabajo? Isabela berreó, levantándose de la silla teatralmente. ¿Tú crees que aquí es una obra en construcción, indio mugroso? Este es un restaurante de gente fina, de gente que vale. Cada servilleta aquí cuesta más que tu sueldo de toda la semana. Gesticulaba ampliamente, garantizando que todos en el restaurante siguieran su actuación. Los meseros, que conocían perfectamente a Alejandro como el señor Vázquez, el cliente más importante del establecimiento, ahora lo miraban con desprecio y burla, sin reconocerlo bajo el disfraz. Sofía aplaudió como si estuviera viendo un espectáculo. «Es divertidísimo», dijo. Sofía siempre había sido la más cruel de las 3 amigas, aquella que sugería las humillaciones más perversas en las reuniones sociales, que maltrataba a empleados domésticos por diversión. «Chicas, esto ya tiene 80,000 visualizaciones», anunció Valentina mostrando su celular. «Los comentarios están buenísimos. Sáquenlo de ahí, llamen a la policía, naco perdido en lugar equivocado». Valentina leía los comentarios en voz alta, convirtiendo cada mensaje cruel en combustible para más humillación. Alejandro sintió las lágrimas arder detrás de sus ojos. Durante 45 años de vida, había enfrentado humillaciones cuando era pobre. Patrones que lo trataban como basura, clientes que escupían su comida, policías que lo expulsaban de lugares públicos por alterar el orden. Había luchado contra prejuicios, había sudado sangre para construir su fortuna, pero nunca, ni en sus peores pesadillas, imaginó que sería humillado por su propia esposa. Recordó cuando Isabela tenía 25 años y encontraron a una familia sin hogar en la carretera. Alejandro paró la camioneta para ayudarlos, les dio dinero para comida y refugio. Isabela había preguntado, «¿Por qué gastas dinero en gente que ni conocemos, mi amor?». Alejandro había respondido, «Porque cuando tenemos el poder de ayudar y no ayudamos, nos volvemos cómplices del sufrimiento». Ahora veía que la lección nunca había sido aprendida. O peor aún, que Isabela había estado fingiendo ser buena persona durante todos estos años. «Valentina, graba tú también», ordenó Sofía a la esposa de Roberto. «Esto va a darnos millones de views». Claudia Silva tomó su celular a regañadientes, más preocupada por la imagen pública de su esposo que por la dignidad del obrero. Sabía que estaba mal, pero también sabía que confrontar a Isabela significaría perder invitaciones a fiestas exclusivas y connections sociales valiosas. Una pareja de empresarios en la mesa del lado susurraba indignados. La mujer de unos 50 años trató de levantarse para intervenir, pero el marido la aseguró del brazo.
No te metas, Carmen. ¿Sabes quién es el esposo de esa muchacha? No queremos problemas con la familia Vázquez. El miedo hablaba más fuerte que la compasión. Ironía cruel. Tenían miedo de meterse con la familia del mismo hombre que estaba siendo humillado frente a sus ojos. ¿Sabes qué, Prieto?, dijo Isabela caminando hacia Alejandro con pasos teatrales. Cada movimiento calculado para máximo impacto dramático. Te voy a dar una lección de vida. Te voy a enseñar cómo funciona el mundo real. Su voz resonaba por el salón como la de una actriz en el escenario. Sacó un billete de 500 pesos de su bolsa Hermès, que costaba 150,000 pesos, y lo tiró al suelo, justo frente a los pies de Alejandro. El billete flotó lentamente hasta el mármol italiano, posándose como una hoja seca. Recógelo y vete de aquí. Cómprate unas quesadillas y desaparece de la vista de personas importantes. El restaurante entero estaba mirando ahora. 60 pares de ojos fijos en la escena, 60 testigos de la crueldad más absoluta. Algunas personas grababan discretamente, otras susurraban comentarios, pero nadie intervenía. El poder, el dinero, la influencia social de Isabela creaban una barrera invisible, protegiéndola de las consecuencias de sus actos. Alejandro miró el billete en el suelo y sintió que ahí moría todo lo que había construido como esposo. 45 años de vida, 25 años de trabajo duro, 12 años dedicados a amar a esa mujer, y todo resumido a un billete de 500 pesos tirado al suelo como limosna para un perro. «¡Recógelo ya!», gritó Sofía golpeando la mesa. «¿O crees que eres mejor que el dinero? ¿Crees que mereces más que eso?». Sofía siempre había sido así, incapaz de ver seres humanos como algo más que entretenimiento personal. «Dale, Prieto», animó Valentina, aún filmando. «El público está esperando. Ya tenemos 150,000 visualizaciones». Para Valentina, todo era contenido. Todo era material para alimentar su ego digital y ganar seguidores que la adoraran por ser cruel. Alejandro se agachó lentamente, cada movimiento una agonía física y emocional. Su espalda protestó, no por la edad fingida, sino por el peso del disgusto que cargaba. Tomó el billete con manos que temblaban de verdad ahora, no por la caracterización, sino por el dolor de esposo destrozado. Cuando se levantó, miró directamente a los ojos de Isabela. Por un segundo, apenas un segundo, vio un destello de algo parecido al reconocimiento en su mirada. Las cejas se fruncieron ligeramente, la cabeza se inclinó imperceptiblemente, como si algo familiar resonara en su memoria, pero fue tan rápido que pudo haber sido imaginación de Alejandro. «Gracias, señorita», murmuró Alejandro, doblando el billete y guardándolo en el bolsillo de su camisa simple. «Que Dios la bendiga». Incluso en medio de la humillación, incluso sintiendo el corazón despedazarse, aún logró encontrar fuerzas para desear bendiciones a la mujer que lo destrozaba. Pero lo que Isabela hizo después fue tan despiadado que Alejandro supo que su matrimonio había muerto para siempre en ese momento. «Ahora lárgate», gritó Isabela, señalando hacia la puerta con gesto imperial. «Y no vuelvas más. Gente como tú no es bienvenida donde gente como nosotros existe». La frase resonó por el restaurante como una sentencia final, como un decreto de expulsión del mismísimo paraíso terrenal. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino cuando Isabela volteó hacia sus amigas y dijo algo que destrozó completamente el alma de Alejandro. «Gracias a Dios que mi esposo no es como esta clase de gente. Alejandro sí es un hombre de verdad, un hombre que vale la pena». Las palabras la golpearon como martillazos en el pecho. Su propia esposa, la mujer que dormía a su lado cada noche, que besaba cada mañana antes de ir al trabajo, que le decía, «Te amo», cada día, acababa de confirmar que lo amaba únicamente por su dinero. Alejandro caminó hacia la salida, cada paso resonando en el mármol como golpes de martillo en el ataúd de sus esperanzas. Los salones lujosos, las lámparas de cristal, las obras de arte en las paredes, todo parecía burlarse de él ahora. Detrás de él, escuchó a Valentina gritar, «Eso es, Isabela, muéstrales a estos nacos cuál es su lugar en el mundo». En las mesas alrededor, algunas personas movían la cabeza en desaprobación silenciosa. Otras seguían grabando, convirtiendo su humillación en entretenimiento viral, que se compartiría miles de veces en redes sociales. Giuseppe, el maître, abrió la puerta con expresión avergonzada, evitando hacer contacto visual con Alejandro. En la entrada, Alejandro se volteó una última vez. Isabela había regresado a su mesa, contándoles a sus amigas cómo había resuelto el problema del obrero inconveniente. Las tres reían, brindaban con champán de 3,000 pesos la botella,
Celebraban la humillación que habían impuesto a un ser humano como si fuera una victoria deportiva. «Amiga, eres increíble», decía Sofía levantando su copa. «Ese indio nunca va a olvidar el día que trató de meterse con nosotras». 200,000 visualizaciones, anunciaba Valentina eufórica. «Esto me va a dar por lo menos 30,000 suscriptores nuevos. Gracias, Prieto». Claudia Silva intentaba sonreír, pero Alejandro podía ver la incomodidad en sus ojos. Sabía que había presenciado algo terrible, pero no tenía el valor moral para confrontar la crueldad que financiaba su estilo de vida lujoso. Alejandro salió del restaurante y caminó 4 cuadras hasta donde había estacionado su Mercedes clase S. Entró al carro, se quitó el disfraz con manos temblorosas y se puso el traje caro que había guardado en el asiento trasero. En 15 minutos se transformó nuevamente en el empresario Alejandro Vázquez, dueño de una de las fortunas más grandes del estado. Pero por dentro seguía siendo el esposo destrozado que acababa de descubrir que había estado casado con un monstruo durante 12 años. Tomó su celular y llamó al licenciado Roberto Mendoza, su abogado desde hace 15 años. «Licenciado, soy Alejandro. Necesito que prepare documentos urgentes. Voy a divorciarme de Isabela. Todo, cada centavo, cada propiedad, cada acción de la empresa». «Alejandro, ¿estás seguro? Esto es irreversible. Estamos hablando de $500 millones. Tengo absoluta certeza. Y licenciado, sí. Prepare también papeles para transferir a Isabela como empleada de limpieza en una de mis construcciones. Salario mínimo, sin carro de la empresa, sin tarjeta corporativa, sin beneficios. Va a aprender lo que es trabajar de verdad». Del otro lado de la línea, el abogado tragó saliva. Conocía a Alejandro desde hace 2 décadas y nunca lo había escuchado con esa frialdad metálica en la voz. «¿Y los 500 millones, Alejandro? ¿Para dónde van?» Alejandro miró por la ventana del carro, viendo algunas personas en situación de calle buscando comida en los botes de basura cerca de un puesto de tacos. «Vamos a crear un refugio para trabajadores explotados por gente rica, para personas que la sociedad trata como Isabela me trató hoy. Vamos a darles dignidad a quienes perdieron la esperanza». «Alejandro, ¿lo pensaste bien? Isabela es tu esposa, tu compañera de vida. Isabela murió para mí esta noche, licenciado. Lo que queda es solo una extraña cruel que por casualidad lleva mi apellido. Prepare los papeles. Mañana en la mañana quiero todo listo». Esa noche, Isabela volvió a casa borracha a las 3 de la madrugada, aún riéndose con sus amigas sobre la diversión que habían tenido con el obrero perdido. Sofía y Valentina se habían ido a una discoteca, dispuestas a continuar la celebración. Isabela no tenía idea de que acababa de destruir su propia vida. No tenía la menor idea de que el indio mugroso que había humillado era el hombre que hasta ese momento consideraba como su mayor tesoro. A partir de mañana, Isabela descubriría lo que significaba estar del otro lado de la crueldad. Y Alejandro descubriría si aún había tiempo para encontrar el amor verdadero, o si el dinero había envenenado para siempre su capacidad de confiar en alguien. Pero primero Isabela tendría que caer, y la caída sería más dura que cualquier cosa que su mente privilegiada podría imaginar. Porque cuando tienes todo y lo pierdes por tu propia crueldad, no hay dolor más profundo en este mundo. «Mi amor, ¿qué significa esto?», Isabela gritó, aventando los papeles sobre la mesa de caoba del despacho de Alejandro. Eran las 7 de la mañana del viernes, y ella acababa de despertar con una cruda brutal, solo para descubrir que su vida había sido destruida durante la noche. «¿No puedes estar hablando en serio?». Alejandro estaba sentado en su silla de cuero, vistiendo el mismo traje impecable de siempre, pero sus ojos cargaban una frialdad que Isabela nunca había visto antes. «Estoy completamente serio, Isabela. Fuiste desheredada, oficialmente. Cada centavo, cada propiedad, cada acción de la empresa». «¿Pero por qué?». Isabela gritó, las manos temblando de nervios y alcohol. «¿Qué hice mal? Siempre fui una buena esposa. Siempre cuidé de ti y de tu imagen». Su voz resonaba por el despacho de 400 metros cuadrados, entre las obras de arte que costaban millones y los muebles importados de Italia. Alejandro se levantó lentamente, caminó hasta la ventana que daba vista al centro de Guadalajara y se quedó varios segundos en silencio. Cuando se volteó, sus ojos estaban húmedos, pero su voz permanecía firme como acero. «Anoche, en el restaurante La Hacienda de Oro, humillaste a un obrero frente a 60 personas. Tiraste dinero al suelo como si fuera limosna para un perro. Convertiste el sufrimiento de un ser humano en entretenimiento para tus amigas». Isabela frunció el ceño, tratando de recordar a través de la nube alcohólica de la noche anterior.
¿Ese indio loco? Amor, tú no entiendes. Él estaba molestando en nuestro restaurante. Era solo un naco queriendo llamar la atención. Era yo. Alejandro explotó, golpeando el puño sobre la mesa con una fuerza que hizo saltar todos los objetos. Era yo, Isabela. Me disfracé de obrero para probar tu corazón, para ver si aún había un gramo de humanidad en la mujer que esposé. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela se puso pálida como papel. Su boca se abrió y cerró como pez fuera del agua. Por algunos segundos, el único sonido en el despacho era el tic-tac del reloj suizo de 80,000 pesos en la pared. ¿Tú me estabas probando? Isabela susurró, cayendo en la silla como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Durante 45 años de vida, pasé por muchas humillaciones. Continuó Alejandro, su voz cargada de dolor y decepción. Fui pobre, fui despreciado, fui tratado como basura por gente rica y arrogante. Juré que mi esposa nunca sería así. Juré que me había casado con una mujer de corazón. Alejandro caminó hasta un estante donde guardaba fotos de la familia. Tomó una imagen de cuando Isabela tenía 23 años, sonriendo en sus brazos durante su luna de miel en París. ¿Sabes lo que más me dolió anoche?, preguntó Alejandro, mirando la foto con lágrimas en los ojos. No fue ser empujado, no fue ser insultado, no fue ni siquiera recoger ese billete del suelo como un mendigo. Lo que más me dolió fue descubrir que mi esposa, mi única esposa, se había convertido exactamente en el tipo de persona que más odio en el mundo. Isabela trató de levantarse, pero sus piernas estaban débiles. Amor, yo no sabía que eras tú. Si hubiera sabido, si hubiera sabido, si hubiera sabido. Alejandro gritó, tirando la foto sobre la mesa. ¿Esa es tu defensa? ¿Que solo tratas bien a las personas cuando sabes quiénes son? ¿Y los otros seres humanos, los verdaderos obreros, los verdaderos necesitados, ellos merecen ser humillados porque no son tu esposo? La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Isabela se dio cuenta de que no había respuesta que pudiera salvarla. Cualquier excusa que pensara solo confirmaría la monstruosidad de su carácter. Licenciado Mendoza, Alejandro llamó por el interfón. El abogado entró al despacho cargando una carpeta gruesa de documentos. Explíquele a Isabela su nueva situación. Licenciado Roberto Mendoza, un hombre de 65 años con barba gris, abrió la carpeta con expresión grave. Isabela, por determinación legal de tu esposo, fuiste removida de todos los beneficios matrimoniales. No tienes más acceso a cuentas bancarias, tarjetas de crédito, carros de la empresa o cualquier lujo. ¿Y mi parte de los bienes?, Isabela preguntó con voz temblorosa. Transferida integralmente a una fundación de caridad que tu esposo está creando. 500 millones de dólares serán usados para construir refugios para trabajadores explotados. Isabela sintió el mundo desplomarse a su alrededor. Pero amor, no puedes hacer esto. Soy tu esposa, tu sangre. El matrimonio no significa nada cuando el alma está podrida, respondió Alejandro fríamente. Tendrás una última oportunidad de demostrar que aún hay salvación para ti. ¿Qué oportunidad? Vas a trabajar como empleada de limpieza en una de mis construcciones. Salario mínimo, 5,000 pesos al mes, sin privilegios, sin favores, sin protección de mi nombre. Vas a descubrir lo que es trabajar de verdad. Isabela rió nerviosamente, pensando que era broma. Amor, ¿no hablas en serio? Yo, limpiando. Yo tengo maestría. Yo uso ropa de diseñador. Usabas ropa de diseñador. El licenciado Mendoza la interrumpió. La ropa fue confiscada esta mañana junto con tus joyas, tus bolsas y todo lo que fue comprado con dinero de la empresa. ¿Dónde voy a vivir?, preguntó Isabela, el pánico apoderándose de su voz. Alejandro tiró una llave sobre la mesa. Departamento de 2 cuartos en la Colonia Popular. Renta de 3,000 pesos mensuales será descontada de tu salario. Te quedarán 2,000 pesos para vivir. ¿2,000 pesos? Isabela gritó, levantándose bruscamente. Amor, eso es imposible. Mi cuenta en el spa cuesta más que eso. Mi manicura cuesta 800 pesos. Entonces vas a aprender a pintarte las uñas tú misma, dijo Alejandro sin mostrar emoción alguna. Y vas a aprender a cocinar, a lavar ropa, a limpiar casa. Vas a descubrir cómo viven 90% de los mexicanos. Isabela empezó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. Amor, por favor. Yo entendí la lección. Aprendí. Nunca más voy a tratar mal a un obrero. Lo prometo. Tus promesas no valen nada, respondió Alejandro.
Durante 12 años tuviste oportunidades infinitas de mostrar compasión, humanidad, carácter. Elegiste ser cruel. Ahora vas a tener 6 meses para probar que puedes cambiar. Y cuando Isabela pensó que había tocado fondo, lo que pasó después la destruyó completamente. ¿Y si no acepto? Si simplemente me voy de aquí y busco otro trabajo. Isabela desafió con los últimos restos de su arrogancia. Alejandro sonrió fríamente. Puedes intentarlo, pero olvidas que conozco a todos los empresarios importantes de esta ciudad. Una llamada mía y ninguna empresa te contratará para cargo ejecutivo. Tus amigas ricas van a desaparecer en el segundo que descubran que ya no tienes dinero. Como si fuera una señal del destino, el celular de Isabela sonó. Era Sofía. Isabela, amiga, ¿viste el video del obrero de anoche? Explotó. Ya tiene 5 millones de visualizaciones. Te volviste famosa. Sofía, escucha, necesito hablar contigo. Alejandro me desheredó por lo de anoche. La línea se quedó en silencio por varios segundos. Amiga, estás bromeando. Tu esposo no haría eso por un indio cualquiera. Estoy hablando en serio. Perdí todo. Necesito ayuda. Otro silencio largo. Mira, Isabela, sabes que te quiero mucho, pero nuestra amistad siempre fue medio basada en el dinero, ¿no? Sin ofender, pero una mujer pobre no encaja en nuestro grupo. Háblame cuando resuelvas esto con tu esposo. Sofía colgó. Isabela se quedó viendo el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. ¿Viste?, dijo Alejandro. Tus amigas ya mostraron quiénes realmente son. Valentina tampoco va a tardar en hacer lo mismo. Como si fuera profético, el celular sonó de nuevo. Valentina. Isabela, amiga, ¿qué historia es esa que estás esparciendo? Que tu esposo te desheredó. Esto está afectando mi imagen. La gente está comentando que somos amigas de alguien quebrada. Valentina, conoces a mi esposo, sabes que él no bromea con estas cosas. Amiga, si esto es verdad, mejor no aparezcas más en nuestras reuniones. Ya sabes cómo es, ¿no? La imagen es todo en mi negocio. No puedo estar asociada con pobres. La llamada se cortó brutalmente. Isabela aventó el celular contra la pared, donde se hizo pedazos. 12 años de amistad, observó Alejandro, destruidos en 2 llamadas. Estás empezando a entender cómo funciona el mundo real. Isabela se dejó caer en la silla, enterrando el rostro en las manos. Hacía 4 meses, llorar frente a alguien habría sido señal de debilidad inaceptable. Ahora era simplemente humano. Amor, sé que me equivoqué. Sé que fui cruel, pero no puedes destruir toda mi vida por una noche. Yo no destruí tu vida, dijo Alejandro levantando la voz. Tú destruiste tu propia vida cuando elegiste ser un monstruo. Yo solo estoy quitando el barniz y mostrando quién realmente eres. ¿Y si me niego a trabajar como limpiadora? Entonces vas a la calle literalmente. Vas a descubrir lo que es ser uno de esos indios mugrosos que tanto desprecias. El licenciado Mendoza carraspeó. Isabela, puedo darte un consejo. Acepta la propuesta de tu esposo. 6 meses no es tanto tiempo y por lo menos tendrás techo y comida. Isabela miró alrededor del despacho lujoso, las obras de arte, los muebles carísimos, la vista panorámica de la ciudad. Todo aquello había sido su reino durante años. Ahora no era más que un recuerdo. ¿Cuándo empiezo?, preguntó con voz derrotada. Lunes, 5 de la mañana, respondió Alejandro. Uniforme de la empresa, guantes, cubeta. Vas a limpiar baños en el barrio más pobre de la ciudad. Vas a ver cómo viven las personas que ustedes siempre despreciaron. ¿Baños?, preguntó Isabela horrorizada. Yo no he limpiado ni mi propio baño en 10 años. Entonces va a ser un buen aprendizaje. ¿Y Alejandro? Sí. Si trato de hacer trampa, si trato de usar tu nombre para conseguir privilegios, si no cumplo exactamente mis 8 horas de trabajo, me cortas de la nómina en el mismo momento. Y ahí sí vas a conocer realmente la calle. Alejandro se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Ah, y una cosa más. Tu entrenador personal me llamó esta mañana. Dijo que estaba reconsiderando sus servicios después de enterarse de tu nueva situación financiera. Parece que su profesionalismo también estaba basado en tu dinero. Isabela sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. ¿Él también me abandonó? Exactamente 10 minutos después de saber que estabas en bancarrota. Batió su propio récord de superficialidad. Cuando Alejandro salió del despacho, Isabela se quedó sola con el licenciado Mendoza y el peso de su nueva realidad. Miró sus manos suaves que nunca habían trabajado duro, su cuerpo mimado que nunca había sentido cansancio real,
su espíritu quebrado que nunca había enfrentado adversidad. «Licenciado», susurró, «¿mi esposo realmente vas a hacer esto conmigo?» El abogado la miró con una mezcla de pena y severidad. «Isabela, conozco a tu esposo hace 15 años. Nunca lo vi tan determinado y tan decepcionado al mismo tiempo. ¿Realmente cree que esta es la única forma de salvar tu alma? ¿Y si no logro aguantar 6 meses trabajando como limpiadora? Entonces vas a descubrir lo que es ser realmente pobre, realmente desesperada, realmente invisible para la sociedad. Vas a volverte una de esos indios mugrosos que humillaste anoche». Isabela salió del despacho tambaleándose como una mujer que acababa de recibir una sentencia de muerte. En el elevador con espejos vio su reflejo, el vestido de 8,000 pesos, las joyas de 200,000, el corte de cabello perfecto. Todo eso desaparecería en pocas horas. Cuando llegó al estacionamiento, 2 guardias de seguridad la esperaban. «Señora Isabela», dijo uno de ellos educadamente, «necesitamos acompañarla para recoger sus pertenencias personales del departamento. El plazo para desocupar es hasta las 6 de la tarde». Isabela asintió en silencio. La caída del trono había comenzado y sería más brutal que cualquier cosa que su mente privilegiada podría haber imaginado. Esa noche, en el departamento de 2 cuartos en la colonia popular, Isabela se acostó en un colchón delgado sobre el piso frío de cemento. Por primera vez en su vida, sintió hambre de verdad. No había dinero para pedir comida y no sabía cocinar ni un huevo. Miró el celular roto sobre la mesa de plástico barata y se dio cuenta de que ya no había nadie a quien llamar. Pero lo peor de todo era el recuerdo que no salía de su cabeza, la imagen del obrero humillado en el restaurante, agachándose para recoger el billete de 500 pesos del suelo. Ahora sabía que ese obrero era su esposo y que ella se había convertido en el tipo de persona que más odiaba cuando era niña y vivía en la pobreza, antes de que Alejandro la sacara de ahí. El lunes a las 5 de la mañana comenzaría su nueva vida y descubriría si aún había tiempo para reconquistar no solo la herencia perdida, sino algo mucho más valioso, el respeto por sí misma y el amor del hombre que había decepcionado de la forma más cruel posible. «Despiértate, princesa», gritó Marta López, supervisora de limpieza, golpeando la puerta del vestidor a las 4:50 de la mañana. «Tu carruaje dorada te espera afuera». Las otras empleadas de limpieza rieron del chiste cruel mientras se ponían los uniformes azules de la empresa Construcciones Vázquez. Isabela despertó sobresaltada en la banca de madera donde había tratado de dormir. Su espalda dolía como si la hubiera atropellado un camión. Sus músculos gritaban de dolor por dormir en posición extraña y su cabeza palpitaba con la peor jaqueca de su vida. Había llegado al almacén de la empresa a las 4:30 de la mañana, descubriendo que no había vestidores individuales, solo un espacio colectivo donde 15 mujeres se cambiaban juntas. «Oye, fresa», gritó Marta otra vez, «levanta ese trasero delicado, no hay desayuno servido en la cama aquí». Isabela se levantó tambaleándose. A su alrededor, las otras empleadas de limpieza, mujeres entre 25 y 55 años, todas con rostros marcados por la vida dura, la observaban con curiosidad y desprecio mal disimulado. Sabían quién era ella. Conocían su historia de princesa mimada que ahora había caído del paraíso. «Toma el uniforme de ahí», dijo Carmen, una mujer de 45 años con cicatrices en las manos y mirada cansada. «Talla M debe quedar en tu estructura delicada». Las otras empleadas rieron de la provocación. Isabela tomó el uniforme azul con letras rojas estampadas. Construcciones Vázquez, limpieza profesional. Era la primera vez en 35 años que vestía ropa de trabajo manual. La camisa era áspera, el pantalón muy ancho y la gorra apretaba su cabeza como una prensa. Zapatos de seguridad ahí en el estante. Continuó Carmen señalando tenis negros y gruesos. «Olvídate de tus tacones italianos de 5,000 pesos. Aquí necesitas protección, no glamour». Cuando Isabela terminó de vestirse, se miró en el espejo empañado del vestidor. El reflejo que vio la impactó. Parecía una trabajadora común, una más en la multitud de personas invisibles que siempre había despreciado. El uniforme la transformaba en número, en función, en nada. «Vamos, Cenicienta», berreó Marta. Reunión general en el patio. El patio de la empresa era un espacio de concreto rodeado por rejas altas, donde 30 carretillas amarillas estaban formadas como soldados listos para la batalla. Las empleadas de limpieza se agruparon en semicírculo, mientras Marta, una mujer de 55 años con panza prominente y voz ronca de cigarro, explicaba las reglas. «Muchachas,
tenemos una nueva colega hoy, dijo Marta, señalando a Isabela con sarcasmo. La princesa Isabela vino a conocer cómo es el mundo real. Vamos a darle la bienvenida. La audiencia respondió con aplausos irónicos y risas maliciosas. Primera regla. Continuó Marta caminando de un lado a otro como sargento. Cada una de ustedes tiene meta de 15 baños por día. Menos que eso, descuento en el salario. Mucho menos que eso, calle. 15 baños en 8 horas. Isabela calculó mentalmente. Un baño cada 32 minutos, incluyendo tiempo de traslado, localización del lugar, limpieza profunda, regreso a la base. Parecía imposible. Segunda regla. Material se rompe. Problema suyo. Se perdió. Lo robaron. Problema suyo. Se lastimó. Se enfermó. Problema suyo. La empresa no es niñera de nadie. Rosa, una empleada flaca de 30 años, susurró a Isabela. Amiga, ¿estás segura de que quieres esto? La primera semana aquí mata a cualquier fresa. Ya vi muchas niñas ricas tratar de hacerse pasar por trabajadoras y renunciar al segundo día. Tercera regla, prosiguió Marta. Cliente siempre tiene razón. Aunque esté equivocado, aunque las trate mal, aunque no quiera pagar propina, ustedes sonríen y agradecen. Queja de cliente es despido inmediato. Isabela recordó cuántas veces había tratado mal a empleadas de limpieza, regañado cuando algo no estaba perfecto, quejado por cualquier detalle mínimo. Ahora estaba del otro lado de la ecuación. Cuarta regla, nada de celular durante el trabajo. Emergencia familiar se resuelve después de las 6 de la tarde. Novio llamando, problema de él. Aquí ustedes trabajan, no juegan. Marta se detuvo frente a Isabela, mirándola con desprecio mal disimulado. Y tú, princesa, tienes una regla especial. Tu esposo me llamó personalmente. Dijo que si recibes cualquier trato diferente, si alguien te facilita la vida, esa persona pierde el empleo. Así que olvídate de cualquier esperanza de favores. Yo no pedí trato especial, murmuró Isabela. Yo no pedí trato especial, señora, berreó Marta. Aquí me tratas de señora. Olvídate de que eres esposa del dueño. Aquí eres menos que nada. Las otras empleadas observaban la escena con interés mórbido. Varias habían sido humilladas por Isabela cuando ella era la señora de la casa. Ahora finalmente podrían verla pagar por años de arrogancia. Ahora tomen sus carretillas y vayan a trabajar, ordenó Marta. Isabela, tú te quedas. Voy a explicarte tu ruta personalmente. Cuando las otras se alejaron, Marta se acercó a Isabela con sonrisa cruel. ¿Sabes, niña? Trabajé en esta empresa 20 años. Te vi pasar por los pasillos como una reina, tratando empleados como basura. ¿Recuerdas cuando hiciste despedir a mi sobrina porque derramó café en tu alfombra? Isabela no recordaba. Para ella, despedir gente siempre había sido tan común como cambiarse de ropa. Pues sí, no recuerdas, porque para ti éramos invisibles. Ahora vas a descubrir lo que es ser invisible. Marta la llevó hasta una carretilla amarilla con pintura descascarada y ruedas medio descompuestas. Tu carruaje, Alteza, sin frenos, sin dirección, sin nada. Es la peor carretilla que tenemos, pero es la que mereces. Isabela empujó la carretilla y casi se cae inmediatamente. Hacía 20 años que no hacía trabajo físico y sus músculos atrofiados apenas podían mover el peso. Primera dirección, dijo Marta, entregando un papel con letra garabateada. Colonia Libertad, casa 123, baño completo, valor 150 pesos. ¿Y niña? Sí, señora. Buena suerte, la vas a necesitar. Pero lo que Isabela encontró en su primer día de trabajo fue tan humillante, tan devastador, que estuvo a punto de renunciar antes del mediodía. Isabela salió empujando la carretilla por las calles de la ciudad a las 6 de la mañana. El tráfico ya estaba pesado. Carros tocaban el claxon impacientemente, camiones soltaban humo negro, motociclistas zigzagueaban entre los vehículos como locos, y ella, acostumbrada a aire acondicionado y asiento de piel, ahora caminaba en medio de esa jungla urbana. La primera dificultad fue encontrar la dirección. Colonia Libertad quedaba en un barrio popular que Isabela nunca había visitado en 35 años de vida. Las casas eran sencillas, las calles tenían hoyos y no había GPS en la carretilla. Tuvo que parar 3 veces para pedir información. Colonia Libertad, dijo un señor mayor. Sube toda la cuesta, voltea a la izquierda en la tiendita, después baja hasta la placita. Isabela miró la subida empinada frente a ella y sintió las piernas flaquear solo de imaginar. Empezó a empujar, pero después de 50 metros ya estaba jadeando. Sus músculos ardían,
El sudor corría por su cara y tuvo que parar a descansar. Un grupo de niños jugando en la banqueta se rió de ella. «Mira, mamá, la señora de la limpieza está cansada antes de llegar», gritó una niña de 8 años. La mamá regañó a la hija, pero Isabela vio en sus ojos la misma diversión cruel. Le tomó 1 hora hacer una entrega que debería durar 30 minutos. Cuando llegó a la casa, descubrió que el baño estaba en el segundo piso. Tenía que cargar la cubeta, los productos de limpieza y los trapos escaleras arriba. Finalmente el cliente se quejó cuando abrió la puerta. Una señora de 50 años con delantal manchado. 1 hora para limpiar un baño. ¿Dónde consiguen a estas empleadas incompetentes? Isabela respiró profundo, recordando la regla. Cliente siempre tiene razón. Pido disculpas por la demora, señora. Hubo un imprevisto en el tráfico. ¿Imprevisto? Estás sudando como cerdo. Parece que corriste un maratón para limpiar mi baño. La mujer le dio 150 pesos y cerró la puerta en su cara sin propina. De vuelta en la calle, Isabela consultó la siguiente dirección. Otros 2 kilómetros caminando, esta vez hacia un barrio del otro lado de la ciudad. Empujó la carretilla y reinició el calvario. A mitad del camino empezó a llover. Una lluvia fina que rápidamente se convirtió en tormenta. Isabela no tenía impermeable. El uniforme se pegó al cuerpo. La carretilla comenzó a oxidarse. En 10 minutos estaba empapada como si hubiera saltado a una alberca. Se refugió bajo una marquesina, pero otras empleadas que pasaban gritaron: «Primera lluvia y ya se rindió la fresa». El código no escrito de la profesión era claro. Lluvia, sol, frío o calor. La limpieza tenía que continuar. La segunda casa fue en una vecindad empinada, donde las calles eran callejones estrechos de piedra resbaladiza. Isabela tuvo que bajar y empujar la carretilla por pasillos donde apenas cabía una persona. Niños descalzos corrían a su alrededor. Perros callejeros ladraban agresivamente y el olor de drenaje abierto invadía sus fosas nasales. «¡Limpieza!», gritó cuando llegó a la dirección. Una casa de bloc y láminas rotas. «Órale, qué empleada tan rara», dijo el cliente. Un hombre de 35 años sin camisa y con tatuajes por el cuerpo. «Nunca te había visto por aquí». «¿Dónde está la Carmen?» «Es mi primer día, señor». El hombre la examinó de pies a cabeza con desconfianza. «Primer día, ¿eh? No pareces empleada de limpieza, pareces fresa disfrazada. ¿Estás segura de que no es broma de televisión?» Isabela entregó los productos de limpieza y regresó caminando bajo la lluvia, ahora más pesada. Sus manos estaban en carne viva de tanto agarrar el mango mojado de la carretilla. Sus piernas temblaban de cansancio y aún tenía 13 baños por delante. A mediodía se detuvo en un semáforo al lado de un BMW rojo, exactamente igual al que manejaba hace una semana. La conductora, una joven de su edad, vestida con ropa cara, miró a Isabela con el mismo desprecio que ella solía tener por empleadas de limpieza. Por un momento, sus ojos se encontraron a través del vidrio. La joven rica solo vio a una trabajadora más, sucia y cansada. No reconoció a la exprincesa Isabela Mendoza. Ahora solo un número más en el ejército de invisibles que mantenía la ciudad funcionando. Cuando cambió el semáforo, el BMW aceleró, dejando a Isabela en el polvo. Siguió caminando lentamente, sintiendo en carne propia lo que significaba ser despreciada, ignorada, tratada como obstáculo inconveniente. A las 6 de la tarde, regresó al almacén completamente destruida. Había logrado limpiar solo 8 baños, 7 abajo de la meta. Marta la esperaba con sonrisa sádica. 8 baños, princesa. Mi récord personal en el peor día fueron 12. Eres patética hasta para ser empleada de limpieza. Señora, fue mi primer día. Todavía estoy aprendiendo. ¿Aprendiendo, niña? Esto no es universidad. O produces o te vas a la calle. Mañana quiero por lo menos 12 baños, si no te descuento 200 pesos del salario. Isabela regresó al departamento de 2 cuartos a las 7 de la noche. Mojada, exhausta, con hambre. Abrió el refrigerador vacío y recordó que no había comprado comida, ni sabía cocinar. Comió pan viejo con mayonesa y se tiró en el colchón delgado. Por primera vez en su vida sintió en carne propia lo que era trabajar hasta el agotamiento por un salario que apenas pagaba las cuentas. Entendió por qué las empleadas que conocía siempre parecían cansadas, irritadas, sin esperanza. No era mala voluntad, era supervivencia. Miró sus manos en carne viva, el uniforme sucio colgado en la silla de plástico, el espejo barato que reflejaba a una mujer que no reconocía. 24 horas antes, era una princesa mimada.
Ahora era solo una más en la multitud de personas que trabajan duro para sobrevivir, y lo peor estaba por venir. Aún faltaban 5 meses, 29 días de este castigo. 5 meses caminando bajo la lluvia, siendo humillada por clientes, durmiendo en colchón duro, comiendo pan viejo. Pero algo extraño pasó cuando Isabela cerró los ojos para dormir. Por primera vez en su vida sintió que había ganado algo con su propio esfuerzo. El dinero que recibiría al final del mes sería fruto de su sudor, su dolor, su trabajo. No sería regalo del esposo o herencia de familia. Era una sensación nueva, aterradora, pero de alguna forma liberadora. Sin embargo, lo que descubriría al día siguiente la haría cuestionar si realmente podría sobrevivir otros 5 meses de esta nueva realidad. 12 baños. Isabela jadeó hacia Marta, soltando la carretilla en el suelo del almacén. Eran las 6:15 de la tarde de un viernes, después de 3 semanas infernales caminando por las calles de la ciudad. Sus piernas temblaban de agotamiento, el uniforme estaba empapado de sudor, pero por primera vez había logrado superar la meta mínima diaria. «¡Felicidades, princesa!», respondió Marta con sarcasmo, ni siquiera levantando los ojos de su tabla. «Solo te tomó 3 semanas descubrir cómo hacer lo básico. ¿Quieres una galleta de premio?». Las otras empleadas rieron de la provocación, pero Isabela notó que había algo diferente en sus miradas. Ya no era desprecio absoluto, era una mezcla de curiosidad y respeto a regañadientes. Carmen, la veterana de 45 años, hasta asintió con la cabeza en aprobación silenciosa. «Oye», susurró Rosa, la empleada flaca, «hace 3 semanas aposté que no durarías ni 5 días. Me estás haciendo perder dinero». Isabela sonrió cansada. Era el primer elogio genuino que recibía en meses. «Aún no termina. Me faltan más de 5 meses por delante. Nadie aguanta 6 meses en esta chamba». Carmen movió la cabeza. «Especialmente alguien que nunca trabajó duro en su vida. Tu cuerpo va a rendirse antes que tu mente». Pero el cuerpo de Isabela estaba cambiando. 3 semanas caminando 8 horas diarias habían transformado sus músculos blandos en fibras duras. Sus manos, antes suaves como seda, ahora tenían callos gruesos. Sus hombros se ensancharon, su panza desapareció, y sus piernas ganaron definición que nunca tuvieron, ni cuando pagaba 8,000 pesos mensuales para un entrenador personal. «Isabela», Marta la llamó cuando estaba saliendo. Su corazón se disparó. Tal vez Alejandro había cambiado de opinión. Tal vez el castigo había terminado. «¿Qué dijo?», preguntó sobre su desempeño. «Le conté que finalmente estás alcanzando las metas básicas». Marta hizo una pausa dramática. ¿Sabes qué respondió? «¿Qué? Perfecto. Ahora puede empezar a trabajar de verdad. A partir del lunes vas a las limpiezas nocturnas». Isabela sintió el estómago hundirse. Limpiezas nocturnas significaban los barrios más peligrosos, los clientes más difíciles, el trabajo que ninguna empleada veterana quería hacer. «Señora, puedo seguir en el horario de día. Estoy mejorando. Logré 12 baños hoy». «Órdenes de tu esposo, niña». Dijo que si quieres recuperar tu matrimonio, necesitas conocer cada rincón del negocio, incluyendo los rincones que huelen mal. Esa noche Isabela regresó a su departamento en la colonia popular más temprano que lo normal. El barrio estaba diferente, grupos de jóvenes en las esquinas, música alta, movimiento sospechoso. Por primera vez sintió miedo caminando por las calles donde vivía. Subió los 3 pisos hasta su departamento y encontró a doña Esperanza, una señora de 65 años, sentada en el rellano llorando. «Doña Esperanza, ¿está bien?», preguntó, deteniéndose frente a ella. «Ay, hija», suspiró, limpiándose los ojos con la manga del vestido sencillo. «Es mi nieta, la Sofía. Está internada en el hospital con dengue y no tengo dinero para comprar las medicinas que recetó el doctor». Isabela sintió algo extraño en el pecho, una sensación que no experimentaba hacía años. Era compasión, empatía genuina por otra persona. Antes, cuando era rica, veía historias tristes como esa solo como estadísticas distantes, problemas de otros. «¿Cuánto cuestan las medicinas, doña Esperanza?». «500 pesos, hija. Puede parecer poco para ti, pero para mí es una fortuna. Mi pensión es solo de 2,000 pesos. 500 pesos. Isabela calculó mentalmente. Era la 1/4 parte de su salario mensual, dinero que necesitaba para comida y gastos básicos. Hace 2 meses gastaba 500 pesos en una sola copa sin pestañear. Ahora era una cantidad que representaba sacrificio real. «Doña Esperanza, yo puedo ayudar». Los ojos de la señora se agrandaron. «Hija, ¿estás segura?».
Trabajas tanto. Caminas todo el día con esa carretilla. Estoy segura. Isabela sacó los 5 billetes de 100 que había apartado para comida de la semana. Compre las medicinas para Sofía. Se va a poner bien. Doña Esperanza se levantó y la abrazó, llorando de gratitud. Dios te bendiga, hija. Eres un ángel disfrazado. Cuando se cerró la puerta detrás de ella, Isabela se miró en el espejo rajado del baño. Había algo diferente en sus ojos, una luz que no existía cuando era rica. Por primera vez en su vida había ayudado a alguien con sacrificio personal real, no solo escribiendo un cheque sin sentir el impacto financiero. El lunes empezó el turno nocturno. Las limpiezas eran en la Ciudad Baja, el barrio más peligroso de Guadalajara, donde narcotraficantes controlaban las esquinas y la policía solo entraba en grupos grandes. Isabela caminaba por los callejones oscuros con el corazón disparado, la carretilla pareciendo un blanco en la espalda. ¡Limpieza!, gritó en la primera casa, un edificio de concreto con música reggaetón explotando por las paredes. ¡Pásale, güerita!, gritó una voz desde adentro. Isabela vaciló. La regla de la empresa era nunca entrar a casa de clientes, pero negarse podría significar problemas, quejas, despido. Entró al edificio y encontró 5 hombres jóvenes sentados en una mesa improvisada, jugando cartas y tomando cerveza. El olor de marihuana era fuerte y había armas visibles sobre el sofá viejo. «Órale, miren nada más», dijo el líder del grupo, un chavo de 30 años con cicatrices en la cara. Empleada fresa, nunca había visto una limpiadora con dientes tan blancos por aquí. Los otros rieron, pero no era risa amigable. Isabela sintió que estaba en peligro real. «Solo vengo a la limpieza, señor», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Son 150 pesos. ¿150 pesos?» El líder se levantó lentamente. «Güerita, ¿sabes dónde estás? Aquí quien cobra somos nosotros. La cuota de seguridad de esta limpieza son 300 pesos. Señor, solo traigo 150 de cambio. Entonces vas a tener que regresar con más dinero, güerita, o dejar la carretilla como garantía». Isabela miró la carretilla amarilla recargada en la pared. Si la perdía, sería despedida inmediatamente. Pero si peleaba con esos hombres, podría no salir viva de ahí. «Por favor», dijo. Y por primera vez en su vida, la palabra «por favor» salió con humildad genuina. «La carretilla es mi herramienta de trabajo. Sin ella no puedo mantener a mi familia». La mentira sobre tener familia salió naturalmente. Isabela pensó en Doña Esperanza, en Sofía internada, en las personas que dependían de trabajo sencillo para sobrevivir. El líder la estudió por largos segundos. ¿Familia? ¿Cuántos hijos? 2, mintió Isabela otra vez, pero esta vez sintió como si fuera verdad. Doña Esperanza y Sofía eran su familia ahora, de una manera extraña. «Mira nada más», el hombre dijo a los otros. «La empleada tiene familia que mantener». Se acercó a Isabela, y por un momento el ambiente se puso tenso. «Respeto a quien trabaja honesto para mantener a los hijos. Agarra tu carretilla y lárgate, pero la próxima vez trae cambio extra. Esto no es Polanco». Isabela salió del edificio con las piernas temblando, pero con una lección grabada en la mente. Había mundos en la ciudad que nunca supo que existían. Personas luchando por supervivencia de maneras que su vida privilegiada nunca había imaginado. Y mientras regresaba caminando por las calles peligrosas, cargando su carretilla bajo la luz de los faroles rotos, Isabela se dio cuenta de algo que la conmocionó hasta el alma. Por primera vez en 35 años, se sentía realmente viva. 6 meses después, Isabela estaba de pie frente al espejo del mismo vestidor donde había comenzado su calvario. Pero la mujer que la miraba de vuelta era completamente diferente. Sus brazos estaban tonificados como nunca habían estado. Sus manos eran de trabajadora, con callos que contaban historias de esfuerzo real. Su rostro había perdido la palidez de quien vivía en oficinas con aire acondicionado, ganando un color natural de quien pasaba 8 horas diarias al aire libre. Pero el cambio más profundo no estaba en el cuerpo, estaba en los ojos. Ya no tenían esa frialdad arrogante de antes, ahora cargaban algo que nunca había poseído, compasión genuina por el dolor ajeno. «Isabela», Marta la llamó con una sonrisa que por primera vez parecía sincera. «Tu esposo está aquí, quiere hablar contigo». El corazón de Isabela se aceleró. 6 meses de trabajo duro, 6 meses de humillaciones, 6 meses durmiendo en colchón delgado y comiendo frijoles. ¿Habría sido suficiente? Caminó hacia el despacho donde había comenzado todo, pero ahora sus pasos eran diferentes. No era la caminata arrogante de una mujer acostumbrada a que el mundo se moviera a su ritmo.
Era el paso firme de alguien que había aprendido que la dignidad se gana con trabajo, no se hereda con dinero. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. Cuando se volteó, Isabela vio algo en sus ojos que no había visto en años: orgullo. «Te ves diferente», dijo él, estudiando su rostro transformado. «Me siento diferente», respondió Isabela. «Estos 6 meses me enseñaron más sobre la vida que 35 años en una burbuja dorada. Cuéntame qué aprendiste». Isabela respiró profundo. «Aprendí que la gente que yo despreciaba son las que realmente mantienen el mundo funcionando. Aprendí que la riqueza verdadera no está en una cuenta bancaria, está en poder dormir en paz sabiendo que no lastimaste a nadie para conseguir lo que tienes». Alejandro se acercó a ella. «¿Y qué más?» «Aprendí que el amor no se trata de lo que alguien puede darte, sino de lo que estás dispuesta a sacrificar por otros». Isabela sintió las lágrimas quemando sus ojos. «Y aprendí que perdí al mejor hombre del mundo por ser una persona horrible». «Isabela», Alejandro dijo suavemente, «¿sabes por qué hice esto? Para castigarme, para que entendiera lo que se siente ser humillada». «No». Alejandro negó con la cabeza. «Lo hice porque te amaba demasiado para dejarte convertirte en un monstruo para siempre. Lo hice porque la mujer de la que me enamoré cuando tenías 20 años, esa muchacha humilde que conocí en el mercado, aún estaba ahí adentro, enterrada bajo años de privilegios». Isabela recordó ese día hace 15 años. Tenía 20 años y trabajaba en el puesto de frutas de su familia. Alejandro llegó en una camioneta sencilla, compró naranjas y se quedó conversando con ella durante 1 hora. No sabía que era millonario. Se enamoró de un hombre que pensó que era empleado de construcción. «¿Todavía está ahí esa muchacha?», preguntó Alejandro. «Sí», Isabela susurró. «Está aquí, y nunca más va a dejar que la riqueza la corrompa». Alejandro tomó sus manos callosas entre las suyas. «Isabela, estos 6 meses también me enseñaron algo a mí. Me enseñaron que el dinero puede cambiar a las personas, pero el amor verdadero puede cambiarlas de vuelta». «¿Me perdonas?», preguntó Isabela, con la voz quebrada. «Ya te perdoné hace meses. La pregunta es, ¿puedes perdonarte tú?». Isabela lloró por primera vez en años, no de autocompasión, sino de alivio. Durante 6 meses había cargado el peso de saber que había lastimado a personas inocentes, que había sido cruel sin razón, que había perdido su humanidad. «Alejandro», dijo, limpiándose las lágrimas, «quiero pedirte algo, lo que sea. Quiero que la fundación que creaste no solo ayude a trabajadores explotados, quiero que también enseñe a gente rica cómo no perder su alma cuando tienen dinero. Quiero evitar que otros cometan mis errores». Alejandro sonrió, esa sonrisa que se había enamorado de él años atrás. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué? Que tendrás que contar tu historia públicamente, admitir frente a miles de personas que fuiste cruel, que humillaste gente, que te convertiste en todo lo que estaba mal. Isabela no vaciló. «Si mi vergüenza puede evitar que una sola persona trate mal a un trabajador, vale la pena». 2 años después, Isabela estaba parada en un auditorio frente a 2000 empresarios, contando su historia. A su lado, había una pantalla gigante mostrando fotos del video viral, donde humilló al obrero en el restaurante. «Mi nombre es Isabela Mendoza de Vázquez», dijo al micrófono, «y hace 2 años era un monstruo». La audiencia se quedó en silencio absoluto. «Humillé a mi propio esposo porque creí que era un trabajador pobre. Tiré dinero al suelo como si fuera limosna para un perro. Convertí el sufrimiento humano en entretenimiento para mis amigas ricas». Señaló hacia la pantalla donde se veía su cara cruel del video viral. «Esa mujer de ahí ya no existe. Murió el día que tuvo que limpiar su primer baño por 150 pesos. Nació una nueva Isabela que entiende que la riqueza verdadera se mide en vidas que puedes tocar positivamente, no en ceros en una cuenta bancaria». La audiencia comenzó a aplaudir, pero Isabela levantó la mano. «No me aplaudan a mí. Aplaudan a los millones de trabajadores que mantienen nuestro mundo funcionando mientras nosotros dormimos en sábanas de seda. Aplaudan a las empleadas domésticas, los albañiles, los limpiaparabrisas, los vendedores ambulantes. Ellos son los verdaderos héroes». Después de la conferencia, una empresaria de 40 años se acercó a Isabela con lágrimas en los ojos. «Señora Vázquez, su historia me cambió la vida. Yo era exactamente como usted antes. Mañana voy a pedirle perdón a mi empleada doméstica y a darle el aumento que se merece desde hace años». Esa noche, Isabela y Alejandro caminaron por el mismo restaurante donde todo había comenzado.
pero ahora entraron por la cocina, no por el salón principal. «Buenas noches», Isabela dijo a cada cocinero, cada mesero, cada empleado de limpieza. «Gracias por hacer posible que la gente tenga experiencias hermosas aquí». Giuseppe, el maître que había sido testigo de su crueldad 2 años atrás, se acercó con una sonrisa genuina. «Señora Vázquez, es un honor tenerla aquí. Sus conferencias han cambiado la manera en que nuestros clientes tratan a nuestro personal». Mientras salían del restaurante, Alejandro tomó la mano de Isabela. «¿Sabes cuál es la diferencia entre el dinero y la riqueza verdadera?», le preguntó. «¿Cuál?». «El dinero se acumula para uno mismo. La riqueza verdadera se construye para otros». Isabela miró las calles de Guadalajara, llenas de gente trabajadora regresando a sus casas después de días largos y duros. 2 años atrás los habría visto como obstáculos inconvenientes. Ahora los veía como los verdaderos pilares de la sociedad. «Alejandro», dijo, apretando su mano, «gracias por no dejarme morir siendo un monstruo. Gracias por demostrarme que el amor verdadero puede resucitar hasta el alma más perdida». Y mientras caminaban por las calles que una vez había despreciado, Isabela sonrió sabiendo que había encontrado algo más valioso que todos los millones del mundo: la paz de saber que su vida tenía propósito real. La princesa cruel que había gritado, «Quítate de mi vista, indio mugroso», había muerto para siempre. En su lugar, había nacido una mujer que dedicaba su vida a asegurar que ningún trabajador fuera tratado jamás como invisible, como basura, como menos que humano. 50,000 vidas transformadas a través de su fundación. Una ciudad entera construida sobre amor, redención y segundas oportunidades. Y todo había comenzado con un esposo que amó a su esposa lo suficiente para romper su corazón, para después ayudarla a reconstruir su alma. Porque a veces, el amor más grande es el que duele más al principio, pero sana para toda la vida. Y esa es la verdad que ningún dinero del mundo puede comprar.